voy a dar comienzo a la primera mesa. Primeramente, transmitiros las disculpas de don José Donoso, quien no ha podido acudir por un tema ineludible que le ha surgido a última hora. Y bueno, en segundo lugar, quería agradecer al patrocinador, a SciPower, por la oportunidad que nos ha dado a UNEF de participar en este interesantísimo foro y jornada. Y yo, antes de empezar mi mesa, me gustaría pues, haceros ciertos comentarios sobre el potencial de las energías renovables en México. Empezando primeramente por España. Como todos sabéis, la situación actualmente para las energías renovables es muy difícil, debido a la voluntad política de nuestros políticos. Y bueno, aparte de que llegamos a esta situación, y justamente cada vez, por ejemplo, en la fotovoltaica somos cada vez más competitivos. En los últimos 3 años hemos reducido nuestros costes cerca de, o incluso más de un 70%. Y bueno, aún así, pues el mercado, desgraciadamente aquí en España, pues está totalmente parado. Entonces, ¿cuál es una de las soluciones? Pues, por ejemplo, en la asociación, en UNEF, hace unas semanas se lanzó un primer grupo de trabajo de internacionalización, donde, pues viendo la situación que tenemos aquí, lo que queremos es buscar una salida. Una de las salidas es la internacionalización de las empresas. Más del 50% de las empresas españolas, pues desgraciadamente, o mejor, que tienen una oportunidad de sobrevivir, pues se tienen que marchar a otros países. Bueno, el caso es que en este grupo de trabajo se decidió que una de las zonas objetivo que teníamos era Latinoamérica. O sea, que es una de las zonas que realmente se cree que tiene mucho potencial, donde nuestras empresas se pueden ubicar y ahí desarrollar sus negocios. En cuanto a México, que es uno de los países objetivo, es el segundo país más rico de Latinoamérica y, evidentemente, tal y como ha dicho las palabras del señor embajador, pues tiene un gran potencial para invertir en energías renovables. De hecho, yo el pasado mes de enero estuve en un desayuno coloquio en el que habló don Francisco Salazar Díez, que es el presidente de la Comisión Reguladora de Energía de México, y dijo que tienen planificados para el 2024 que se disponga de un 35% de suministro eléctrico que procede de fuentes no fósiles y que incluso ese porcentaje pueda alcanzar el 50% para el 2050. Además, insistió el señor Salazar que claro, dentro de las fuentes no fósiles estaban las renovables, pero que estaban las nucleares, pero que por el coste político que ello supondría, pues que casi donde querían apostar más eran en las energías renovables. Así y todo, indicó que pensaban instalar 1.000 megavatios de energía eólica hasta un total de 30 para alcanzar el objetivo fijado para la próxima década. Y bueno, pues en cuanto a fotovoltaica, evidentemente tiene un enorme potencial. Yo creo que podemos aprovechar ahí el recurso solar que tiene. Incluso los datos son que más del 90% del territorio mexicano tiene una irradiación entre 5 y 6 kilovatios hora metro cuadrado. Por lo tanto, creo que tenemos que estar todos muy pendientes de todos los datos que nos van a decir aquí en esta interesantísima jornada, que de hecho, viendo la primera mesa, pues vamos a tener pues la oportunidad de poder saber temas de inversión, de financiación de proyectos de energías renovables en el mercado mexicano. También vendrá la contribución de un fabricante, etcétera. Entonces, sin más dilación, voy a pasar a presentar a doña Ximena Caraza Campos, que es la directora para España de ProMéxico y que es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, maestra en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de la Empresa en España. Cuenta con una amplia experiencia profesional en el ámbito de relaciones internacionales, tanto en México como en el exterior. En su trayectoria profesional, que la inició en 1992 en la Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores de México, en el 95 fue nombrada secretaria particular del Coordinador General de Asesores del Canciller, puesto que conservó hasta su nombramiento en el año 96 como cónsul de México en Milán. En el 98 fue nombrada consejera de Asuntos Económicos en la Embajada de México en España y durante su gestión fue condecorada por el rey Juan Carlos I con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
En el 2004 fue nombrada directora del Consejo de Promoción Turística de México para España y Portugal, y en 2005 fue asignada como directora regional para Europa del mismo Consejo. Así siguió su andadura y a partir del 2009 Ximena es directora de la Oficina de Representación de ProMéxico en España, y desde el año 2011 desempeña sus labores como directora de ProMéxico para España y Portugal. Pues muchísimas gracias, Ximena, cuando quieras. Sí. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores de este evento. La verdad es que, como bien decían hace unos momentos, en enero hicimos un foro que tuvo muchísimo éxito con la presencia de Paco Salazar, el presidente del Consejo Regulador de la Energía. Y bueno, ver que hay tanto interés 3 meses después, la verdad es que nos alienta a seguir haciendo este tipo de presentaciones. Les vamos a presentar un poco cuáles son las oportunidades de inversión y desarrollo de negocios en el sector de energía renovable. Vamos a repasar rápidamente, como tenemos muy poco tiempo, me voy a ir un poco rápido. De todas maneras, la presentación se va a quedar aquí con ustedes y cualquier duda, bueno, en la pausa del café podemos con mucho gusto hablarla. Vamos a hablar del perfil del país, un país competitivo para el desarrollo de negocios, energías renovables en México, cómo está nuestra relación México-España, y la labor que desarrollamos desde la Oficina de ProMéxico en España, que estamos bajo el paraguas de la Embajada de México. Como muchos de ustedes saben, México es un país que tiene 11,000 kilómetros de línea costera, damos acceso al mercado asiático y al europeo por medio del Océano Pacífico y el Atlántico. Tenemos una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados, 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, el primer país de habla hispana en el mundo, y lo que es muy importante que es que de los 112 millones de habitantes, la media de la edad son 26 años. Esto lo voy a explicar un poco más adelante. México es la 11ª economía del mundo. La verdad es que nosotros somos un país, y yo lo repito mucho porque es cierto, en donde mi generación es una generación que ha vivido y ha crecido en la permanente crisis que México ha enfrentado. Nosotros somos una generación que en los 70s vimos crisis importantes, en los 80s ni digamos, tuvimos 2, en los 90s tuvimos la del 94. Entonces, no es que estemos inmunes, pero pues nuestra generación al crecer con crisis, la verdad es que pues hemos tenido que cambiar enormemente de actitud y tratar de ver de qué forma, de alguna manera, podíamos salir adelante. A partir del 94, de 1994, que es la famosa crisis del tequilazo, en donde México realmente prácticamente el sistema bancario estaba en quiebra, donde tenemos que vivir un rescate por parte de Estados Unidos, que en un principio se planteaba que fuera un rescate de 50,000 millones de dólares y acabó siendo un rescate de 30,000. La verdad es que el país ha vivido unas grandes transformaciones, bastante silenciosas, sin mucho alarde. Nuestras primeras planas internacionales en la prensa se preocupan enormemente por la seguridad, que es un tema que nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa en México, pero no ha transmitido realmente al mundo las reformas tan importantes que México ha venido viviendo. México es un país en donde se abrió el mundo. Vamos a ver más adelante la cantidad de acuerdos de libre comercio que tenemos, donde empezó a sanar su economía, dejamos de gastar todo, de tener esa filosofía que siempre habíamos tenido de gastar más de lo que teníamos. Somos un país que además se hicieron algunos ajustes en donde antes el Banco de México prácticamente estaba a las órdenes del presidente de la República, se le dota de independencia al Banco de México, por lo cual ya a partir de ahí hay una diferencia entre lo que, si nosotros teníamos una crisis política, automáticamente afectaba a la crisis económica, si teníamos una crisis económica, automáticamente afectaba a la parte política, y la realidad es que hoy, 20 años después, prácticamente, pues México es un país que ha demostrado una gran estabilidad. Tras haber superado la crisis, la última crisis que tuvimos, la verdad es que la economía mexicana creció en 2010 el 5,5, es un crecimiento muy importante, sobre todo si vemos los crecimientos en lo que están ahora la mayoría de las economías.
y en 2011 crecimos un 3,9%, impulsada principalmente por el comercio. Tras las proyecciones de crecimiento para el 2012, se estima entre un 3,3 y 3,5, en donde realmente nosotros consideramos que con estas reformas tan importantes a las que hizo referencia el embajador, ya pasamos la reforma de telecomunicaciones, ya pasamos la reforma también de la educación, que eran reformas necesarias. Ahora las dos grandes reformas es la reforma fiscal y la reforma energética, la famosa reforma energética. Y nosotros coincidimos con muchos analistas financieros internacionales en que si pasamos bien estas reformas y si realmente hacemos nuestra tarea como se ve hasta el momento que le estamos veniendo haciendo, México puede crecer alrededor de un punto más si logramos este año la aprobación de estas reformas. En el comercio internacional somos uno de los países más abiertos al comercio, tenemos nuestra balanza comercial bastante equilibrada, no así con España, pero como país la tenemos muy equilibrada, somos el 10º país exportador, el 10º país importador, tenemos un comercio alrededor de 700,000 millones de dólares, que representa más del 40% del PIB nacional. México comercializa con Estados Unidos 1,200 millones de dólares al día, ¿no? Es economía mundial, ¿no? Por lo cual también se concibe una solidez económica a futuro en el país. Bueno, lo que nos toca, energía renovable. México es uno de los países en el mundo con mayor recursos y aprovechamiento de las energías renovables. Nosotros tenemos unas zonas con amplio potencial para el desarrollo del proyecto de tecnologías, tanto eólica como solar. La realidad es que México cuenta con alrededor de 14,000 megawatts con capacidad instalada. Aquí pueden ver ustedes porque en México la hidro se considera renovable, cosa que no sucede en otros países, incluyendo grandes, lo que representó casi el 22% de la capacidad total de generación eléctrica en el país. Esto es la capacidad instalada y el potencial por tipo de tecnología. Nosotros creemos, sin embargo, que esta apuesta de la solar está siendo bastante modesta. Creemos también que cuando nosotros cruzamos información por parte del Ministerio de Energía, del Consejo Regulador de la Energía, de CFE, de la Comisión Federal de Electricidad y de algunos analistas internacionales, creemos que realmente la solar va a aumentar de forma más considerable de lo que vamos a ver en las siguientes gráficas, y no tanto la hidro. La hidro creemos que puede reducirse. Como bien lo comentaban hace unos momentos, el gobierno federal ha establecido por ley una meta del 35% de generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpia para el 2025, lo cual hace que si estamos en el 22 tenga que haber un crecimiento forzoso del 12-13% en los próximos 12 años. Esto, la Secretaría de Energía tiene 3 ejes rectores de la estrategia nacional, uno que es la seguridad energética, en cuanto aquí se considera diversificación, satisfacción de las necesidades y sobre todo desarrollo de las capacidades, la eficiencia económica y productiva, promover al menor costo, oferta suficiente y continua, calidad y seguridad y mejores prácticas, y la sustentabilidad ambiental, que es la reducción de impactos ambientales y el uso racional de los recursos que cuenta el país. Estos, como les comentaba yo hace unos minutos, son las entidades públicas de mayor relevancia dentro del sector electrónico en el país. Cualquier inversión que se quiera hacer en México en el sector de energías renovables a fuerzas va a pasar por estas 3 instituciones, en donde cada una se ocupa, de diferentes temas. Tenemos un marco legal también regulatorio para el sector de las energías renovables en México. Es importantísimo, realmente muy importante, que cualquier inversión que ustedes quieran hacer en el tema de energías renovables, revisen muy bien el tema de la tierra. Eso es muy importante. En México, en algunas zonas hay unos ejidos muy grandes y es muy importante que el tema de la tierra esté muy claro. Y yo ahí sí les recomendaría no ahorrar, tener un despacho de abogados muy bueno, muy sólido, porque realmente el tema de la tierra es un tema importante. La mayoría de las inversiones que hoy se han realizado en el país son inversiones en materia eólica,
pero son inversiones que se han hecho en Oaxaca. Y Oaxaca es un estado particular, por dejarlo ahí, dentro de México, ¿no? Y realmente ha habido muchos problemas en ese sentido. Entonces, yo sí les aconsejo, nosotros tenemos una lista de despachos de abogados, no podemos recomendar a ninguno en particular, pero los podemos acercar a despachos de abogados en caso de que lo requieran. Hay 3 formas, ¿no? El servicio eléctrico es de carácter público en México. En lo referencia a la generación existen diversos esquemas para la participación privada, que es las centrales de CFE, por un lado, y luego nosotros ya como inversión es productor independiente, pequeña producción que se considera por menos de 30 megawatts, y lo que es autoabastecimiento remoto y autoabastecimiento local, ¿no? México, a diferencia de España, aquí explica un poco las diferentes modalidades, pero en grandes rasgos, a diferencia de España, lo que permite es que tú puedas venderle directamente energía a un comprador, llámese una empresa, ¿no? Es como si aquí le venden directamente energía a Inditex, ¿no? Bajo el intercambio de una sola acción, que realmente eso es un tema bastante, pues un trámite bastante poco complicado, ustedes pueden invertir en México, desarrollar su parque, ya sea solar, biomasa, eólico, etcétera, y venderle directamente la energía a cualquier empresa consumidora o a CFE. La realidad es que hasta el momento la mayoría de las empresas españolas que han estado, que son en su mayoría las grandes empresas españolas, se lo han vendido a CFE, pero CFE está comprando un precio muy, muy bajo, y a la mayoría de las empresas de energía renovable no les interesa pues vender y hacer estas importantes inversiones para que su margen sea tan reducido. Por lo tanto, se van directamente a lo que son las empresas. Empresas como Bimbo, empresas como Cemex, como Walmart, como Soriana, etcétera, ya están utilizando energía renovable. Ya no me tardo. Hay tarifas especiales, específicas y generales. La realidad es que conocer el tema de las tarifas es complicado, porque en cada estado puede haber tarifas diferentes. Luego está la tarifa alta, la media, la baja. Unos evidentemente si consumen más pagan menos, los medianos son los que más están pagando cara la energía, y ahí es el sector donde realmente ustedes tienen grandes oportunidades, porque hay zonas donde en México, por ejemplo en la zona del norte, en Baja California o en Quintana Roo, al no tener gas y al no estar conectado con el resto del país, pues el precio de la energía que se está pagando es realmente un precio altísimo. Tenemos lo que es el autoabastecimiento, ¿no? Aquí podemos ver para el periodo 2010-2025 los 37,000 megawatts que se van a requerir, y realmente, bueno, cómo se espera que haya este crecimiento, ¿no? En México, y las oportunidades son muy grandes. Las perspectivas y oportunidades para las energías solar bajo los esquemas de participación privada. Tenemos una empresa que acaba de ganar la primera planta, que yo supongo que va a ser la planta más importante en energía solar. Es una empresa española y va a desarrollar 100 megawatts en el estado de Durango, que la verdad nos da un gusto enorme que haya una apuesta tan importante en el estado. Estos son los instrumentos para la promoción de proyectos de energías renovables, tanto el banco de energía, la medición neta y la tarifa preferencial para la transmisión de la energía. Tenemos también las reglas de interconexión, con que se le pague a CFE un porteo, ustedes pueden vender prácticamente la energía a donde sea en el país, siempre y cuando CFE dé la autorización para la conectividad. La conducción de lo que son las famosas temporadas abiertas, los mecanismos de apoyo que hay. México está teniendo financiamiento a muchas de las inversiones que se están realizando por parte de empresas españolas. También está habiendo financiamiento por parte de Cofides a proyectos interesantes en este sector. Nosotros vamos muy de la mano de Cofides en esta presencia. Bueno, es un destino donde ya estamos atractivo para empresas, ¿no? Casi 7,000 millones de dólares de inversión en los últimos 10 años. Aquí está el crecimiento de la capacidad adicional instalada que se contempla para el 2026, que en autoabastecimiento se contempla 8,000 megas, es enorme, y en solar prácticamente 1,200.
tenemos, ahí me quedé, porque ya me están cortando. Pero bueno, nada más decirles que ProMéxico es la oficina que se ocupa un poco de llevarlos de la mano a conocer todo esto que les estamos hablando, a descubrir cuáles son las oportunidades realmente que hay en el sector. Y nuestra oficina está en Madrid. Tienen aquí de todas maneras nuestros datos para el caso de que los necesiten ustedes. Muchas gracias.